Esta es una nota para aquellos que apenas están comenzando en el rumbo laboral de esta empresa. Más que nada, es para que se puedan mantener precavidos. Poco tiempo después de que me gradué de mi universidad, afortunadamente logré ser contratado aquí. Tenía una muy buena esperanza de lograr ayudar a la gente. Estuve varios meses tranquilo. Un día llegó una familia de 3. Querían poner en mis manos a su hijo. Lo describían como alguien con ligeros problemas, o al menos esas eran las palabras de los padres. Me dieron el número de teléfono de ellos en caso de algún problema, y confirmaron que al día siguiente, su hijo estaría presente aquí. Fue mi primera sesión con este chico. Joven. No más de 20 años. Siempre con la cabeza agachada. Fue un día complicado, no contestaba de manera adecuada las preguntas que le hacía. Pero sabía que solo era cuestión de tiempo a que se liberara más. Durante 2 semanas, poco a poco fue contándome más de él. Tenía notas regulares en su escuela, su gran inspiración era la ingeniería, practicaba y creaba cosas desde los 9 años. Pero sus padres no estaban de acuerdo a que se dedicara a eso, por lo que tenía que hacerlo a escondidas. Pero él mostraba un brillo en sus ojos cuando decía que en un futuro sería un gran ingeniero. Me dijo que por fin podía hablar sobre este tema con alguien. Cada que terminaba la sesión del día, en mi interior, me preguntaba a qué clase de problemas se referían los padres cuando lo describieron la primera vez. Pero hubo una ocasión que no asistió por 3 días. En un principio, imaginé que era porque se sentía ya tranquilo, y pensaba que ya no necesitaba venir. Regresó. Pero su cabeza estaba agachada nuevamente, con señales de no haber dormido bien, y unas marcas en los brazos. Lo primero que hice en esa sesión fue preguntarle la razón de las marcas. Me respondió que tenía a alguien que lo molestaba en la escuela, y como no soporta que lo perturben, pues tuvo una pelea. Me dijo que logró ganar fácilmente, y soltó una sonrisa. Respondí también con una ligera risa, felicitándolo. Este ambiente se puso pesado en el momento que pregunté el por qué tenía marcas de no haber dormido. No quiso responder, de ninguna manera. La mayoría del día se fue en intentos fallidos de que contestara la razón. Cuando estaba por finalizar la sesión, me dijo que estaba trabajando en algo desde hace poco tiempo, pero que quería que todos lo probaran, yo incluido. No entendía en un principio, ¿por qué yo? Me dio un sobre mediano, con unos ligeros bultos. Al tocarlo, lo de adentro se sentía frágil, por lo que lo dejé en mi escritorio. Antes de irse, este joven me agradeció por haberle aceptado este invento. O así lo llamaba él. Y que regresaría el siguiente lunes, pues aquella vez era jueves, y los viernes yo no estaba disponible. Era la primera vez que un paciente me daba algo, pero no me pareció extraño, sino un gesto lindo. Vería de qué se trataba este regalo por parte de él unos días después. Sábado por la tarde. Tenía tiempo libre, por lo que agarré el sobre y me senté en mi sillón para ver de qué trataba. Lo abrí con cuidado, salió un pequeño plástico gris. No le veía forma, tenía una pequeña abertura en una parte donde se veía una placa electrónica, o al menos eso creía. Tenía una etiqueta hecha con papel que decía: Pokémon personal. Versión final. ¿Pokémon? ¿Personal? Era lo que menos me esperaría. ¿Acaso era un juego? Mi gesto era de pura confusión. ¿Me regaló un juego sin siquiera saber si tenía la respectiva consola? Miré un poco más al fondo del sobre, y vi que había algo. Una consola. No reconocí cuál era, por lo que tuve que consultar en internet. Era una Game Boy Advance SP, pero un poco modificada a como lo vi en las imágenes que busqué. Tenía uno que otro cable suelto, y habían pequeños agujeros en el plástico que permitían ver el interior. Estaba con muchas dudas, mientras miraba la consola y este plástico pequeño. Me había olvidado hace tiempo de Pokémon, solía mirar la serie que daban en la televisión, y en la secundaria jugué la edición Esmeralda, por lo que no estaba completamente ajeno al tema. No perdía nada en probarlo. Me preparé algo para tomar y acomodarme en mi sillón. Me tomó unos minutos lograr ver por dónde encender la consola, pero finalmente pude. Lo primero que salió fue los créditos del juego y a su compañía. Después apareció una silueta de un Charizard, completamente negro. Mientras que el título del juego era solo Pokémon, sin ningún subtítulo debajo.
Al principio creí que me costaría un poco los controles, pero nada más pulsar Start, me apareció una pantalla con un Pikachu en un costado, donde me explicaba todo lo que tenía que saber, botón A, para aceptar y dialogar, botón B, para cancelar o cerrar menús. Era todo lo necesario. Como jugué solamente un juego oficial, pensaba que se tendría que repetir el proceso donde te dan la bienvenida y colocar tu nombre. No fue así. En su lugar, era una pantalla verdosa, y el texto que salía, era: por fin despierto, mi sueño debe ser cumplido, y mi gran compañero me ayudará. ¿Cuál era mi nombre? Me aparecieron 5 opciones, pero todas marcaban como única selección, Adam. Ese era el nombre de mi paciente. Parece que había editado un juego para colocarse a sí mismo. Qué bonito, pensé. Luego de eso, otra cosa. Apareció algo que fácilmente reconocí. Era un Meowth. ¿Quieres ponerle un nombre a mi gran amigo? Esta vez me dejó ponerle el nombre que quisiera, pero preferí dejarlo como estaba. Luego de eso, apareció un gráfico. Era Adam y el Meowth de antes. Prepárate, Meowth, juntos saldremos adelante. Finalmente podía moverme, estaba en una habitación pequeña, con unas escaleras para bajar. Adam desentonaba con el resto de cosas de la habitación. Se notaba la diferencia entre los gráficos que hizo él, y los que tomó del juego original. Al llegar al piso de abajo, me recibieron con un mensaje en mayúsculas. ¿Por qué no dejas de hacer ruido? Por favor, estoy tratando de trabajar, mejor sal un rato y no molestes. No sabía de quién se trataba, ni por qué el texto daba a entender que me estaba gritando, pero si se encontraba en la misma casa, supongo que era su madre. Si intentaba hablar con ella, no me contestaba. Al salir de casa, estaba en un pueblo pequeño, con más gráficos desentonantes unos con otros. Al parecer no tenía nada que hacer, solo irme por la única ruta que había. Puesto que las casas no me dejaban entrar. Me pareció extraño que la única persona que andaba por ahí, me dijo: ¿te parece buena idea? Hasta en ese entonces, no había revisado el menú. Abrí todas las opciones, ya tenía un Pokémon, ese Meowth de nivel 10, y en la tarjeta de entrenador salía un gráfico de Adam bien simple. No tenía ningún objeto. Pero no se me hizo problema, ya que los Pokémon que salían en el pasto apenas llegaban al nivel 4. Por curiosidad, oprimí los demás botones de la consola para ver si tenían una función. Salió una pantalla azul con un texto en mayúsculas. Servicio de ayuda. Tu objetivo es llevar a Meowth a nivel 100. ¿En serio? ¿Nivel 100? No recuerdo haber llegado a eso ni en mi partida de Esmeralda. Eso me echó para atrás, estaba a punto de apagar la consola, pero... era sábado. Y además era un regalo. Podría tomarme el resto de la tarde y noche para intentar llegar. Escuché a mis instintos para deducir por dónde tenía que ir para seguir avanzando. Al llegar al primer pueblo, vi un edificio grande. Justo arriba por donde se puede curar a los Pokémon. No me dejaban entrar a otro edificio, por lo que era la única opción. Al entrar, solo había una persona en el fondo de la habitación que parecía ser una mujer. Fui a hablar con ella. Oh, hola Adam. Ahora mismo no hay clases, pero si quieres revisar tus notas, están aquí. Luego se mostró un gráfico en la pantalla donde salía lo que parecía ser un papel blanco. Con un número 6. Después de eso, si intentaba hablar de nuevo con esta persona, no me contestaba. No sabía qué hacer ahora. Intenté deducir. Si era un juego de Pokémon, entonces debería ir a la liga y ganar las medallas, aunque no las hayan mencionado en ningún momento. Quizás así será más rápido cumplir el objetivo que me habían marcado. Salí del edificio. En ese momento, ocurrió un evento. Adam comenzó a hablar solo. O creo que le hablaba al Meowth en su Pokébola. No te preocupes, entre los dos podemos con todo. Luego de eso, ya podía moverme nuevamente. Adam no paraba de tirar frases positivas, que te alentarían a continuar. A pesar de que estaba dirigido a su Meowth, parecía que me las decía a mí también. Me abrieron paso hacia un bosque, en este, logré subir bastante rápido de nivel a mi Meowth. Pasó de nivel 12 a 21. Lo único extraño, y que se iba repitiendo con cada persona con la que hablaba, era que no decían nada al retarme para pelear, y al ganar, si volvía a hablar con ellos, me soltaban frases como: ¿estás seguro? ¿Piensas bien lo que haces? Deberías cambiar de opinión. A su vez, me salía un cuadro para contestar sí o no.
Pero ninguna de las dos opciones me daban una respuesta distinta, solo cerraba el cuadro de texto. Llegué a la primera ciudad que contenía un gimnasio, fui directamente allí. El líder solo era un cuadro blanco. No había nadie más aparte de ese cuadro, no hubo diálogo de introducción. Tampoco tenía nombre, solo estaba su cuadro vacío. Su equipo constaba de solamente 3 Chansey, todos a nivel 20. Logré vencerlo, y me dieron enormes cantidades de experiencia, por lo que Meowth pasó del nivel 21 al 29 en solo esa pelea. Cuando salí, apareció la pantalla cuando un Pokémon está por evolucionar. Pero esta se canceló, junto a un montón de puntos suspensivos. Salí del gimnasio, y Adam volvió a soltar otra frase. No importa lo que me hagan, si estás conmigo puedo con todo. Creía que era otra frase positiva, pero cuando oprimí el botón para cerrar el texto, apareció otro. Quizás hay otra forma. No entendí lo último, ¿otra forma para qué? Solo eran unas palabras tiradas así sin más. Todo el juego se mantuvo así, personas que me retaban a pelear me hacían preguntas de si estar seguro de hacer algo. Y los líderes de gimnasio solo eran unos cuadros blancos con puros Chansey para subir rápido de nivel. Pero siempre que salía de un edificio, ya sea un lugar para curar al Meowth, o un gimnasio, mi personaje soltaba una frase alentadora, pero después se preguntaba si existe alguna otra forma para hacer algo. No hubo necesidad de usar los movimientos para cruzar mar o cuevas, todo estaba hecho como un camino estrecho para solo caminar. No vi necesario capturar a otro Pokémon, Meowth se encargaba de cada pelea, además de que no tenía dinero para comprar nada, los entrenadores de las rutas no me daban dinero cuando los derrotaba. Cuando gané la pelea contra el último cuadro blanco, y al salir del gimnasio, creía que iba a haber otro mensaje positivo, pero era otra cosa. ¿Por qué dudan de mí, si yo los quiero? No importa, tú me mantienes pleno y seguro. Por curiosidad, oprimí el botón que abría la pantalla azul donde me decía el objetivo. No. Nada. Seguía con lo mismo del nivel 100. A este punto del juego, Meowth era nivel 89. Ya era muy de noche, y tenía sueño. Dejé la consola apagada en una pequeña mesa que tengo al lado del sillón, y me fui a dormir. Me había despertado demasiado temprano para ser un domingo. Eran casi las 6 de la mañana. Creo que fue uno de esos casos en el que solo duermes unas pocas horas y te sientes bien descansado. Después de desayunar, me volví a sentar en el sillón para continuar con este juego. Mientras caminaba por todos lados para intentar buscar un camino hacia la liga para desafiar al alto mando, comenzaban a aparecer más personas de las que recuerdo que había cuando pasé por allí. Si hablaba con ellas, me soltaban más mensajes poniendo en duda lo que estaba haciendo. Tanto rato buscando me terminó por cansar, estaba a 11 niveles de cumplir con el objetivo. Me mantuve peleando contra Pokémon de los pastos hasta llegar al nivel requerido. Cuando por fin llegué a nivel 100, consulté inmediatamente la pantalla de ayuda. Ahora salía un texto en mayúsculas. Oh, por favor, no. Y debajo de esa frase. Ve a un centro Pokémon. No entendía a qué se refería este texto en mayúsculas, pero cumplí con lo que me decían, fui al centro más cercano. Cuando se cerró la puerta, el desfasado negro que tiene el juego se quedó en eso. Todo en negro. Y en silencio. Por un buen rato. Al terminarse, estaba en el primer cuarto donde aparecí la primera vez, pero había algo. Todo el lugar estaba cubierto de lo que parece ser niebla, y el gráfico de Adam estaba completamente blanco, menos su cabello. Me moví por todos lados, no podía interactuar con nada. Bajé las escaleras, allí se encontraban la madre y padre de Adam. Estos también llevaban un gráfico de color blanco. Hablé con ellos. Me tiraron frases que no entendí muy bien. Deberías estar agradecido, tuve que soportarte a ti, y a eso otro por mucho tiempo. ¿Por qué estás así? No es que fuera muy importante. Ahora concéntrate en lo que sí importa. Cuando salí de la casa, apareció otro cuadro de texto. Tengo que buscar otra forma. No está bien. No quiero terminar como ellos. Me moví por todo el pueblo, estaba todo cubierto de niebla, y las pocas personas que estaban ahí, estaban vestidos de blanco, y me tiraban frases que no lograba entender. Espero que eso que te pasó te cambie para bien. No seas estúpido, porque estarías así por algo tan menor. No podía salir del pueblo, un bloqueo de niebla no me dejaba abandonarlo. Pero lo que sí logré ver, es que ahora había un gran lago de agua en un costado bien escondido. Me acerqué a él, y oprimí el botón para interactuar. Apareció un mensaje. Quizás sí hay otra forma.
Y la pantalla se puso en negro. Junto a un sonido distorsionado. Pero que parecía ser una corriente de agua. Luego de eso, el juego se reinició. Otra vez desde el inicio. Pero mi partida ya no estaba disponible. Si quería entrar, se escuchaba un sonido de error. Apagué la consola. Solo tenía silencio en mi sala. Quería sacar una conclusión con lo que había visto. Mediodía. Seguía sin sacar nada, entre tanta duda, decidí llamar al teléfono que me habían proporcionado los padres, para intentar comunicarme directamente con Adam. En los 3 primeros intentos, no me contestaba nadie. Pero al cuarto, me atendió el padre. Se lo escuchaba nervioso. Y con señales de haber estado devastado. Hola, buen día, señor. Quisiera preguntar por Adam. Él es mi paciente, y quiero hablar con él. Hola. Lo lamento. Pero... mi hijo falleció. ¿Cómo? ¿De qué manera? Anoche, cuando todos dormíamos, se escapó de casa. Y se arrojó de un puente a un río cerca de aquí. No soportó la caída. Fue en ese entonces que conecté absolutamente todo lo que vi en ese juego. Pero tenía que confirmarlo de alguna manera. Oh. Lo lamento profundamente, de verdad. Solo tengo una pregunta más antes de colgar. ¿Ustedes tienen mascotas? Sí, tuvimos una. Pero falleció hace unas semanas por edad. Toda mi cabeza humió todo. El juego era una manera de Adam de expresar lo que ha estado sufriendo la mayor parte de su corta vida. Sus padres y personas dudando de él. Despreciándolo. Solo tenía su mascota que lo acompañó y motivó. Hasta que se fue. A Adam ya no le quedaba nada para seguir. La frase de quizás hay otra forma, ahora sí tenía sentido. Otra forma de salir de sus problemas. Me despedí de la llamada. Sin nada más. Ya sabiendo lo que ocultaban, no tenía ganas de seguir hablando. Llamé a un compañero del trabajo. Le pregunté sobre los papeles que llenaron estos padres, ya que era un requisito que llenaran con una dirección de la casa en caso de emergencia. Empaqué el juego junto a su consola. Y la envié a esa dirección. Era todo lo que podía hacer. Con solo una esperanza de que lo jugaran, y descubran que ellos mismos provocaron su final. El sol se estaba poniendo. Seguía sentado en mi sillón, pensando. Todas las personas descubren métodos propios de contar sus cosas a través de cualquier medio cuando las palabras son imposibles para ellos. Esto lo dejaré anotado. Servirá para todo aquel que comience a trabajar aquí. Puedes esperar cosas que nunca te imaginarías. Apenas era un recién llegado cuando ocurrió. Pero hay algo que suele rondar mi cabeza cuando estoy en mi casa. Si no me hubiera quedado dormido. De haber descubierto el propósito del juego antes. Quizás. Solo quizás. Podría haberlo ayudado. Podría haber intervenido de manera física. Y el destino de Adam podría haber cambiado.